Oye, Juan, ¿qué te gustaría hacer este fin de semana? Me gustaría irme a una casa rural. Pues a mí me gustaría poder irme a visitar muchos museos. Ah, eso es lo que te gustaría, ¿no? Sí. Bien, bien. Everyone okay? This is the 48th episode. For all of you, we hope you are still learning with us. Yes, Juan. Yo creo que sí. That's for sure. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, de momento, Juan, vamos a empezar haciendo lo de siempre, que es... Ah, claro, tenemos que resolver el double meaning. Que este último ha sido un poco It was a complicado. bit difficult. Okay, the sentence was... I'll have a broth while you refuel the car. Ah, tomaré un caldo. Sí, de momento va bien. Broth, caldo. Muy rico, además. Tomaré un caldo, while, mientras... ¿Y qué más? Mientras le echas caldo Ah. al coche, tío. Ah, que refuel, nosotros lo decimos también como echar caldo. Normalmente echar gasolina, Sí, repostar también, por repostar, supuesto. llenar el depósito. También. Pero, Juan, The no formal way is voy a echar caldo and everyone knows what you're gonna do. It's not that you're gonna put soup in... No. no. ¿Por qué decimos eso? A ver, caldos para comer nosotros. Pues el coche necesita comer Claro, y le echamos caldo. Claro, Pues claro. no está calentito, pero el coche come caldo, claro. Bien, 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 bueno, bien. something new that you know. Correct. Bueno, Juan, today we are going to learn this structure that is I would like to Ah, bueno. plus infinitive. Esta es muy, muy importante Muy. y muy fácil. We Sí. use the conditional, right? Always with the me. Yeah? This one goes with me gustaría, te gustaría. Eso es. If you don't know how the verb gustar works, click here and Yeah. you'll manage it, okay? Have a look. Bueno. Bien, Juan, entonces, vamos a comenzar. Vale, te lo voy a decir yo ahora en inglés. I'd like to live in the mountains. Me gustaría vivir en las montañas. En la que sea. Sí, sí, sí. Vale. What would you like to achieve in your life? ¿Qué te gustaría conseguir en tu vida? He'd like to travel to Japan. Ah, he would like. A él le gustaría viajar a Japón. Y a mí también. Claro. Creo que puede ser interesante. el ¿Cómo viaje. no? ¿Cómo no? We'd like to build a cabin. Nos gustaría construir una cabaña. Ese verbo construir is a bit tricky. Construir, to build. Eso es. This question I think is perfect for them. Would you like to learn Spanish? ¿Os gustaría aprender español? I think they're doing so. Subscribe to our channel. Correct. They'd like to have dinner in a restaurant. Les gustaría cenar en un restaurante. No son listos. I'd like to dress up as a ghost, Juan. Me gustaría disfrazarme de fantasma. Would you like to feel bad with them? ¿Te gustaría sentirte mal con ellos? No. She'd like to wash her hands before having lunch. A ella. Sí. A ella le gustaría lavarse las manos antes de comer, claro. Eso es que es lo suyo, además. Claro, ¿cómo no? We'd like to take off our coats. Nos gustaría quitarnos el abrigo. No que hace mucho frío, no te lo quites, Juan. Bueno, ¿Eh? nos lo dejamos puesto. Ser capaz de. Bueno, Juan, hoy vamos a aprender otra forma de usar el verbo ser y le vamos a añadir algo interesante, que es ser capaz de. Eso mola, eso mola. Sí, sí. ¿Qué Es- significa? To be able to. Estar capacitado a hacer algo. Ah, Capable. capacitado, es capable. Good, good. Entonces, bueno, vamos a ver alguna. Suena bien. ¿Eres capaz de correr una hora seguida? Are you able to run 1 hour in a row? Yes, Por I supuesto. am. ¿Serás capaz de llegar a tiempo?
Will you be able to arrive on time? I hope so, ¿eh? Ella es capaz de cualquier cosa. She's able of anything. Es la leche, tío. Seremos capaces de conseguirlo, Juan. We will be able to get it. For sure. ¿Sois capaces de levantar esto sin ayuda? Are you able to lift this without any help? Yeah, I think so. Estamos fuertes. Ellos son capaces de escribir sin mirar, Juan. They are able to write without looking. Ahí va. Can you believe it? Soy capaz de hacerlo en menos de media hora. I am able to do it in less than half an hour. You're quick, Juan. ¿Cómo eres capaz de creerte eso? I think in this case in English we would say, how can you believe that, right? Maybe. How can Yeah. you believe that? It sounds Sí, better. sounds better. Yeah. ¿Será ella capaz de ganar? Will she be able to win the competition? Esperemos que sí. I think so. ¿Sois capaces de no decir nada? Are you able to not say anything? Sí, porque tenéis la boca muy larga, ¿eh? Vocabulario. Welcome again to the vocabulary section, amigos. Bueno, Juan, today's a tough word that is herramientas, Juan. Tools. Ojo, qué fácil es en inglés. Tools, herramientas. En español es un poquito más largo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué herramientas tenemos, Juan. Bueno, vamos a empezar. Tenemos la primera palabra, que sería alicates. Alicates, chaval. What is this? Creo que son pliers, Juan. Pliers, alicates. ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, luego tenemos, Juan, en inglés se dice screwdriver. Ah, screwdriver, un destornillador. Pero tenemos uno que es plano, flat, Ah, y el otro decimos de estrella. destornillador de Like a estrella. star. Claro, tenemos diferentes, todo el mundo. Bien, Juan, después tenemos nut, Nut. Tuerca. tuerca. Ah, Bien, Juan, después screw, screw. Tornillo. Tornillo. Screwdriver, destornillador. And tornillo. bien. Después, Juan, tenemos hammer. Un martillo. Fijaos que tiene nombre de martillo de chiquitito, pero cuidado como te pilles el dedo en el martillo. In this case, illo is not diminutive. No, 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 no. Pero te puedo meter un martillazo. Oh, eso No sí, lo olvides. te das un martillazo en el dedo. Claro, te ¿eh? puedes dar un martillazo en el dedo y que se te quede pues como un tomate. Eso es. Then, Juan, we have something to scrape that is called scraper. Ah, una espátula. Eso es. When you paint and you need to scrape the floor, for example. Bueno, después tenemos wrench. Ah, wrench. Una llave. ¿no? Bien, tenemos una llave inglesa, the one that you can open and close. And then we have la fija, que le llamamos llave del 7, una llave del 7, del 8. Ah, Además, lo decimos así, llave del 7, del 8. Juan, y the one for the pipes, the pipe wrench, how do you call that in Spanish? pues se llama llave grifa. Ah, llave grifa. Qué raro porque es grifo, no porque dicen grifa. No lo sé. Might be related. Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética vamos a aprender cómo suenan las palabras en español cuando terminan en Z. Muy fácil. Bueno, vamos a ver la primera. Arroz. La verdad es que a mí el arroz me encanta de cualquier manera. Regaliz. Me encanta las pastillas de regaliz. Juanola. Avestruz. El avestruz es una de las aves más grandes que existen. Sí, tiene unos huevos así de grandes. Hoz. H-O-Z. Hoz. Vamos a cortar el trigo con la hoz. Eso cansa, ¿eh? Eso es un trabajo... Duro. no lo hace cualquiera. Lápiz. Perdona, ¿me puedes
Pasa un lápiz, por favor. Tragaluz. Abre un poco el tragaluz, que está muy oscuro. Maíz. A mí me gusta echar en la ensalada un poquito de maíz. Muy bien, maíz dulce, ¿no? Sí, sí. Altavoz. Baja un poco la música, que va a explotar el altavoz. Y a mí los oídos. Vaya tela. Feliz. Me han dicho que ese hombre vive muy feliz en el campo. Por supuesto. Raíz. Tenéis que aprender español desde la raíz. From the roots. Yeah. Spanish from the roots. Just, doble sentido. Okay, amigos. We have a new sentence, right? Yes. Double meaning. Yes, as usual, Juan. Pero bueno, no es muy difícil quizás. No es muy difícil. Vamos No. a verlo. I run the show here, so give me the remote. Ah, you run the show here. Yeah. And you want the remote. Ok, amigos, make sure that you nos escribís unos mensajitos Sí. en los comentarios. Que viene muy bien. Spanish. De la calle. ¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juanjo? Vaya nevada cayó el otro día, ¿no? Nevó un montón. Bueno, yo nunca había visto tanta nieve. Ni yo. Pues fíjate lo que vi encima. ¿Qué? Estaba asomado a la ventana, digo, bueno, voy a ver qué tal nieva. Y veo al Richie, al chavalillo este del barrio, Sí, sí, sí. sin camiseta. Bueno, iba con una camiseta tirantes y se la quitó y sin camiseta. Sin camiseta y seguro que llevaba pantalones cortos, Y ¿no? chanclas. Claro, como si fuera la piscina. Cuando Vamos. había -2 de gris o something. Yo creo que a este tío, macho, le falta un tornillo, ¿eh? Le falta un tornillo. He's got a loose screw. Yeah, this is the expression in English. In English you say que tiene un tornillo suelto, a loose screw. We have the other expression You're there. missing one. Yeah, you're missing one Screw. screw. Something is wrong. Okay. ¿Y a vosotros os falta algún tornillo o no? A mí a veces sí, Juan. Todo el mundo está un poquito loco. A veces nos falta el tornillo a todo el mundo, pero bueno, es algo normal. Es la naturaleza del ser humano, the human being nature, ¿ok? But don't lose the other one, ¿eh? No, solo uno, ¿eh? Dos no, por favor, uno. Bueno, amigos, Hemos llegado al final, pero let me remind you that it would be great if you join our Telegram group to be in touch with us in real time and to access to private videos that no everyone can see. Also, if you can subscribe to the channel and give us a like, that'll be lovely. yeah, and if you want to improve your listening skills, you also have some podcasts on iVoox. Mhm. The So link you is have- below. Lo tenéis todo con nosotros. Loads of content for you, ¿ok? El que no aprenda es porque no quiere. Eso es. So, amigos, see you next time. See you, mate!